Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en Diálogos de Zona Psique. Y bueno, en esta ocasión, pues tenemos la presencia de la psicoanalista Paola Franco. Hola Paola, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto. Paola Franco es vicepresidenta de Lapsus de Toledo, España, LATE, aquí en México. Y bueno, el tema de hoy es bastante interesante y pues atañe muchísimo al psicoanálisis, ¿no? Que es este tema de la repetición. El por qué repetimos cosas en nuestra vida que ya se definirán como un síntoma, ¿no? La repetición está estudiada por Freud, quien la definió en un inicio como la compulsión a la repetición. Y pues él intentaba encontrar el por qué repetimos estos actos, ¿no? Pensamientos, sueños, escenas y situaciones desagradables, incluso, bueno, dolorosas que se repiten en nuestra vida, ¿no? Y que decimos, ¿por qué? Curiosamente conozco a esta otra persona que no es la misma, ¿no? Pero repito cosas con esta persona que me hacen recordar, ¿no? Ciertamente a alguien. En este tema que es bastante interesante, se fundamenta mucho de la teoría psicoanalítica, ¿no crees, Paula? Y bueno, pues para Lacan era uno de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y bueno, justamente esta parte que dices que se repite y se repite en diferente cuerpo, con diferente nombre, a veces es hasta el mismo nombre, ¿no? Ajá, Es esta cuestión curiosamente. de buscar eso en otra persona para repetir algo que no se dijo con la anterior, desde la Exacto. infancia. Sí, y curiosamente, ciertamente estas personas que se repiten, ¿no? Por así decirlo, a veces hasta tienen rasgos físicos similares, ¿no? O ya tendrán, como dices tú, un nombre similar, algo similar, que nos recuerda en ciertos momentos a esa otra persona, y es cuando entra este como encuentro de decir qué estoy haciendo, por qué estoy repitiendo estas cosas, o por qué pasan, ¿no? Y que ahí vendrá que es de orden inconsciente, ¿cierto? Sí, es muy interesante porque pues finalmente la repetición no va, está totalmente unida al síntoma o a las Exacto. formaciones inconscientes, que es síntoma, sueño, el chiste, el lapsus, ¿no? Uh-huh. Entonces es justamente de ahí donde se reproduce, toma como esas fantasías de estos lugares para reproducirlos, ya sea Exacto. en personas, en cosas o en lugares, ¿no? Lugares, situaciones, incluso sueños, ¿no? Que se repiten. Que, bueno, ya dirá Freud en un inicio que esta compulsión a la repetición la estudió muchos años, ¿no? Y encontró que, pues, nos hace daño, nos hace sufrir. Entonces, él estudió esta parte del sufrimiento y, pues, deviene, dijéramos, esta parte que su origen es inconsciente. Y eso es muy interesante porque en un término general podríamos decir que lo que nos hace sufrir es algo inconsciente que no comprendemos y que estamos precisamente viviendo y reviviendo, ¿no? Y pues es por eso la importancia del análisis, de que vas a análisis a hablar, como dicen, y ya vino el paciente otra vez a hablar de lo mismo, y repite lo mismo y lo mismo, Uh-huh. pero justo es ahí en donde esa transferencia es lo que hace de soporte para que el paciente pueda dar cuenta de lo que le está pasando en su vida, de cómo está repitiendo. Porque Exacto, si bien repite, no repite de la misma forma, ¿no? exacto, Repite el mismo modelo de hombre, pero en otro cuerpo, o en otro nombre, o el mismo nombre en otro cuerpo. Entonces, algo de lo real ahí aparece. Y eso es lo que hace que sea distinto esta vez. claro que ahí, bueno, hablando de lo real, pues estamos refiriéndonos a la teoría lacaniana, ¿no? Sí, sí, porque desde Freud estaba pensado el síntoma como una cuestión que Sí, podría bajarse, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, de un sueño se baja un síntoma que se hace una formación inconsciente. En tanto eso sucede, pero lo que haría es buscar la condensación en desplazamiento. ajá, Y lo que dice justamente Lacan es que no hay que interpretarlo como tal, ¿no? Sino hay que separar y ver qué es en lo cotidiano que está llevando sobre sí.
O Exacto, sea, en buena medida, mira, esta cosita es muy interesante exacto. porque esto es, así puede ser un síntoma que está hecho un bucle, ¿sabes? O Ujú. sea, está hecho Regresa. un nudo. Ajá. Ajá. Entonces, sí, una siempre va a regresar, pero esto hay que como que desplazarlo para que no esté así condensado, ¿sabes? Ujú. Si no está condensado el síntoma y así no se puede hacer nada. Exacto. Entonces, a la hora de que van, hablan, se va desplazando y se puede acomodar esa situación y ver qué es lo que pasa. Ah, pues sí se parece a mi papá, a mi Ujú. primo, a mi tío, a mi mamá, no sé, ¿no? Y Claro. ese es el punto del síntoma, que hay que ver dónde se repite, cómo se repite y qué es lo que está ahí atorado o anudado. Del lenguaje, ¿no? También. Sí, son bueno, varias cuestiones ahí, ¿no? Que incluso ahorita me hiciste recordar un poco a Sigmund Freud cuando estudiaba con Karen Horney, ¿no? Y ella le decía que esto de encontrarse con la figura de su papá en un objeto de amor, ¿no? Una elección de pareja, decía que no era algo tan real. Ella se fue a los Estados Unidos y después de un tiempo pues regresa a ver a Freud, ¿no? Y le dice, pues tenías razón, escogí a alguien que se parece a mi padre, ¿no? Es súper estricto, su padre era militar, entonces dice, mi pareja es súper estricto y es como mi padre, ¿no? O sea, es como si yo encontrara ese reencuentro con mi padre. Sí, totalmente, así pasa con todos los síntomas, ¿no? Que era el punto en donde Freud dice, interpreta eso deseado, que finalmente en ocasiones cuando eso deseado se convierte en una satisfacción secundaria Ujú. del síntoma, puede venir la enfermedad. La libido no regresa como satisfacción, sino como insatisfecha. Exacto, como incompleta. Finalmente, Sí, en como un, esa mascarada del síntoma. exacto. En un caso clínico, bueno, especial que tuve, y había un chico que, bueno, un desamor, vaya, le marcó, ¿no? Su vida y no podía bueno, no podía completar una relación nueva, ¿no? Y en ese trayecto, en ese transcurso, él se dedicaba a hacer dibujos, le gustaba de la figura humana, entonces él tendía a hacer, las figuras femeninas se parecían muchísimo a esta chica, ¿no? Que es una forma también sintomática de expresar esa cuestión no satisfecha, ¿no? Y pues traer ese recuerdo, que Ajá, es lo que queda ahí como un resto de lo real. Ese claro, recuerdo que creía Freud que era el trauma, que en realidad está hecho de fantasías. ajá, Y lo que en la cátedra es fantasma fantasma, posteriormente, exacto. ¿no? Que es a donde iba, ¿no? Esa expresión, fantasía fantasma, pues pertenece a Lacan, pero sí me gustaría que habláramos un poquito más de eso. Digo, no sé si tengas algún caso que recuerdes de algún... Sí, bueno, habría que revisar estas cuestiones del fantasma de acuerdo a los años en que estaba trabajando Lacan eso. Sí, porque varían, claro. ¿Tienes algún caso que recuerdes? Algún... Digo, porque tú eres psicóloga clínica. Un fantasma. Pues fíjate que hay una situación que te puedo contar. Hay, se queda fracturado el dedo, ¿no? Y tú ves a esa señora con las uñas hasta acá, Ujú. de estas uñas de acrílico, ¿no? Con dibujos y toda la cosa. Ajá, Y dices, pero trae su protector su de dedo, protector. ¿no? Ajá. Y me decía la señora, es que no puedo estar sin las uñas largas, ¿no? Necesito traer mis uñas porque si no se me caen las cosas y no siento. Ujú. O sea, esas uñas las como de una pared de fantasma, no alcanza a ver la distancia de de la yema de su dedo con el objeto que toque. Ah, ya. Ajá. Entonces es como una Es prótesis, como una extensión. Ajá. una extensión de su cuerpo, De su cuerpo. que era lo que decían en estas cuestiones de guerra del guante, Ujú.
de cuando no tienen la mano, se ponen un guante y estas cosas, Exacto. sobre todo el hermano de que tocaba el piano, y entonces no sé si conoces ese caso. No, en O particular no sea, conozco ese caso. Ajá. el punto es ese, el punto es que necesitan esto para poder tocar algo. Sí, ya, Es ya se así, acostumbraron. Ajá, exacto. es como ese velo, el fantasma, Ujú, que hace que no se le caigan las cosas y pueda tomarlas bien. exacto. Si yo me enfermo, y ¿qué te digo? Por ejemplo, no puedo tener sexo porque me enfermé, ¿no? Me siento muy mal, no puedo, ¿no? Eso me tapa para que se haga ese deseo con el otro. Ujú. Y el otro siga deseando más. ¿Sí me explico? Es como esa Sí, como. protección, esa Claro, claro. muleta. Ujú. Muy Eso bien está dicho. pues, ¿qué te digo? En todos lados, ¿no? Exacto. Decir, por ejemplo, en mi próximo trabajo, quiero un trabajo que sea de tal o cual forma, me paguen tanto, eso es una construcción en fantasma. Y nunca llegas, ¿no? Ujú. Ya nada más le faltó tantito, ¿no? Tantito más que Exacto. me pagaran o tantito más que algo, Exacto. casi, pero para la siguiente sí. Ajá. Y Que, entonces el próximo año me cambio de trabajo y pido lo que yo supuestamente deseo, pero no lo alcanzo. Y exacto, si que. yo lo alcanzara, sería la locura. Porque no está preparado para ello, de alguna forma, Ujú, ¿no? Y eso se ujú. ve mucho Es también cuando se en. te caen las cosas Ajá, de las manos, porque no claro. mides tu distancia. Y fíjate que es bien común esa cuestión de no completar las cosas, ¿no? Como un síntoma en muchos pacientes, ¿no? Bueno, yo tenía un paciente que pues no podía, por ejemplo, se metía a un curso y no lo terminaba, ¿no? Se metía a una carrera, no la terminaba. Se metía a otra cuestión, no la terminaba. Sus relaciones no las podía terminar, ¿no? Entonces también era como una expresión sintomática de algo que se configuró en el pasado, ¿no? Que se repetía en el presente. Que bien recordamos a Freud, decía, el pasado no existe en el pasado, ¿no? Sino en el presente. Que tenía que ver también sobre todo con la inhibición de esa persona, que Uh-huh. era lo que le hacía como de soporte para no caer hasta el fondo, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, la primera mención hecha por Freud en los textos sobre compulsión de repetición a la repetición datan en 1914 en Recordar, Repetir y Reelaborar, que es este texto, ¿no? Maravilloso texto donde pues describe esta forma de llenar como las lagunas del recuerdo, ¿no? Y vencer de alguna forma estas resistencias de la represión. Entonces él empezó a estudiar esa cuestión de reprimimos cosas, en algún momento no las podemos confrontar, directamente el yo, ¿no? Y claro, esta cuestión de la represión, que es justamente lo que se reprime, que era el retoño, y ese retoño es el que se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Y Exacto. es súper importante porque ese retoño de esa imagen que se quedó guardada del pasado, de ese recuerdo, es una imagen que tiene que ver con lo imaginario, con lo que yo creo que Uh-huh. podría ser. Exacto. Que en algún momento lo hablamos en un tema que la primera entrevista contigo sobre la infidelidad, ¿no? Que hay mucho de lo imaginario en esto de la infidelidad de ese otro que no conocemos pero que creemos tener un conocimiento de ese otro, ¿no? Y bueno, dice Freud que estas resistencias, ¿no? Una vez vencidas que sostienen a la represión, pues este material de alguna forma, este material dañino o patógeno, pues se libera y deja de, bueno, pierde fuerza, ¿no? Por así decirlo. Pierde fuerza, pierde energía, pero más sin embargo, que es la pulsión, que ya después se da el goce, siempre va a estar ahí insistiendo por salir. Por Uh-huh. eso busca diferentes formas de salir en las formaciones del inconsciente. Uh-huh. Exactamente. No va a pasar. Es eso que dices tú, que puede ser como devorador, como super yoico, super. Periódico, Ahí exacto. está, dale, dale, dale la cabeza de Uh-huh. no debería de hacerlo así, debo de hacerlo de esta manera, ¿no? Exacto, que ahorita me hiciste recordar esa parte de una entrevista con Juan David Ignacio, donde dice, el super yo es una energía muy grande, pero tenemos que ser como amigos del super yo, ¿no?
no tenerlo como enemigo, porque es una energía muy grande, ¿no? En esa cuestión. Y eso es lo interesante en el psicoanálisis, porque, bueno, desde Freud, pues ya nos dirá que él habla de energías, ¿no? Esto de la dinámica de la mente, ¿no? Y bueno, yo voy a Sí, leer algo aquí. Sí, perdón. sí, la dinámica de la mente pulsional, la cuestión rápida que va a la pulsión en Exacto. el esfuerzo. Voy a leer algo aquí que se me hizo interesante. Dice, el analizado no refiere a acordarse de haber sido desafiante e incrédulo frente a la autoridad de los padres, en cambio se comporta de esta manera frente al médico. No recuerda haberse quedado atascado, presa de desconcierto y desamparo en su investigación sexual infantil, pero presenta una acumulación de sueños confusos, se lamenta de que nada le sale bien y proclama en su destino no acabar nunca ninguna empresa. No se acuerda de haber sentido intensa vergüenza por ciertos quehaceres sexuales, ni de haber temido a que lo descubrieran, pero manifiesta avergonzarse del tratamiento de que ahora se somete y procura mantenerlo en secreto frente a todos. Es como una manifestación de, ¿no? Sí, esta expresión, ¿no? Que relata esta forma en que el analizado no recuerda de algunas cosas, ciertamente las reprime, pero ante el carácter del presente, al ver a una autoridad, afloran, ¿no? En ese ejemplo. Y pues así hay muchísimos casos, ¿no? En el psicoanálisis habla de esto de la repetición y de alguna forma tratamos de hacerla o hacérsela entender también a los pacientes para que la visualicen en su vida, ¿no? O la hagan consciente. Sí, es muy interesante porque ahí plasma justamente lo que se repite en la relación con la siguiente persona, ¿no? Una figura finalmente de autoridad Exacto. y que de eso puede llevar al contexto sexual que le avergüenza. No Exacto. recuerda y entonces viene Tiene la ahí esa represión. represión, ¿no? Ujú. Y bueno, también nos comenta Freud que de alguna forma el paciente, ¿no? En el tratamiento psicoanalítico repite sus inhibiciones y actitudes inviables, por así decirlo, sus rasgos patológicos de carácter. Y los repite en el tratamiento con todos los síntomas, ¿no? Eso es interesante. Sí, pues es de lo más común, ¿no? Simplemente como cuando estás con una persona y le cambias el nombre, ¿no? Y le Uy, vuelves a sí, cambiar el nombre, ¿no? exacto. Siempre se te olvidan las llaves, o no siempre, ¿no? Pero Sí, sí. tendría que ver el momento en que vas a salir, a dónde vas a ir o a dónde regresas, ¿no? Ujú. Que aquí, Son bueno, cosas muy comunes, ¿no? muy comunes, exactamente. Hasta podría ser una enfermedad que siempre se Exacto. repite en agosto, Que es ¿no? lo que también iba un poquito a eso, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito también, hablando del arte, esto del arte en el psicoanálisis es muy interesante porque pues el arte es una proyección a fin de cuentas humana y en una película, que ahorita no recuerdo el nombre pero va a aparecer acá abajo, en esa película, bueno, un chico está hablando con su amigo, ¿no? Y le dice, no voy a poder ir a tal fiesta porque tengo otras cosas que hacer. A la boda, decía, ¿no? No puedo ir a tal boda. Y entonces su amigo se queda extrañado y dice, pero ¿cuál boda? Estás hablando del funeral de tal persona. Dije boda. Esas expresiones que salen, ¿no? Esos lapsus, pues tiene que ver también con esta cuestión, ¿no? De la represión. Sí, pues finalmente está plasmado en el lenguaje. Todo está plasmado. Por eso es tan interesante el lenguaje y es esta parte de la conversación y el desplazamiento Uh-huh, que ya en la casa era después la metonimia y la metáfora, ¿no? uh-huh. Que hay que darle la vuelta a la metáfora en la neurosis y ver qué es lo que está ocurriendo. Exactamente. Y bueno, también cabe destacar que dentro de la teoría psicoanalítica de Freud, posteriormente él llamará esta compulsión a la repetición como pulsión de muerte, ¿no? En el contexto de más allá del principio del placer, en 1920. Define esta repetición de una manera, digamos, como que la completa y trata esto de la pulsión de muerte como un concepto de resistencia y de sus consecuencias para la cura, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Sí, sí, es muy interesante esta parte de la compulsión a la repetición y porque finalmente es la muerte
que regresa otra vez, ¿no? Es saber que estamos vivos otra vez de nuevo, esto que te duele tantito, ¿no? Ujú, La tantita muerte, ujú. ¿no? Por eso Lacan nos llevó hacia más el lado del goce, El goce, exactamente. puro goce, puro goce, y en ese sentido a mí me gusta Lacan que retoma el concepto de repetición de, no podría no traer mi libro de Kierkegaard, Ujú. porque este libro es una joya, la verdad es que Sí, sí, aquí sí. creo que quien pudiera leer este libro puede tener un concepto más amplio sobre la repetición. Es muy interesante ¿Nos cómo lo puedes dar trabaja Lacan. el título para Sí, ponerlo aquí en los, como subtítulo acá, ¿no? Y sí, son interesantes bueno, estos textos, pues porque representan esta cuestión en la que repetimos cosas que sin querer o inconscientemente nos hacen sufrir y nos van acercando poco a poco a ese estado, dijéramos, sí, de muerte, ¿no? Y bueno, esto es totalmente, dijéramos, único, dijéramos, en la teoría psicoanalítica, porque pues no se verá ninguna otra corriente, ¿no? Y Freud se pregunta de dónde proviene esta persistencia del síntoma en el neurótico, ¿no? En el ejemplo del neurótico. ¿Por qué es tan resistente a pesar de supuestamente produce el sufrimiento que tiene el paciente, ¿no? Pero ¿por qué es tan resistente? Eso se preguntaba él. pues yo creo que sí tendría que ver ya desde Lacan, desde esta cuestión de justo lo que resiste es la muerte, ¿no? No querer morir de la persona. Es más fuerte al final la pulsión de vida que la pulsión de muerte. Uh-huh. Aunque la pulsión de muerte te arrastra, te arrebata el goce, a la adicción, al sufrimiento, el cuerpo lucha por vivir, la libido lucha por salir. Uh-huh. Hay veces, obviamente, que esto sucede y otras veces que se melancoliza y pues ya puede ser que más bien se convierta en el objeto, ¿no? Exactamente. Que ahí entrarían también lo que son estas cuestiones de las adicciones, ¿no? Sí, por supuesto, esta adicción está un poco más, un poco más, un poco más, ¿no? Otra copa, Ajá. otra copa, otra copa, ¿no? Te va acercando más a ese estado, ¿no? Y que ciertamente en el adicto pasa algo extraño, ¿no? Que al siguiente día de esta, dijéramos, esta sobredosis o sobreestimulación, al siguiente día dice, estoy vivo. Algo se le hace maravilloso, ¿no? Como vencí un poco a la muerte, de alguna forma. Y eso se le hace maravilloso al adicto. Y eso de alguna forma lo ancla a seguir este comportamiento. Sí, pues es esta cuestión de estar en el filo insatisfecho, Uh-huh. está líquido insatisfecha todo el tiempo y ver si puede con algo tapar ese deseo de muerte, Uh-huh. porque finalmente eso es algo que no nos abandona. Freud retomó el concepto de dolor de un filósofo que se llama Schopenhauer, Uh-huh. que tiene un libro muy interesante sobre el dolor. Ajá, exactamente. Que es Y el justo filósofo, ¿cómo le llaman? Que de todo se quejaba, ¿no? Era muy pesimista, pues sí, de pesimista, ahí ¿no? después proviene de Nietzsche, de cual también tenía Influencia, ¿no? bastantes conceptos Freud, pero justamente es desde este dolor desde donde venimos, desde donde nacimos, ¿no? En el Exacto, parto, todas estas cuestiones. exacto, Estamos arrojados al mundo, ¿no? Como dicen. exacto. Sí, esa cuestión es interesante porque pues nos habla de un yo. Ay, perdón, es que aquí pasa Carlos. Háganos que, perdón, permiten aquí cerrar porque es interesantísimo porque nos habla por una parte del yo y lo que reprime, ¿no? En su momento, por no poder confrontarlo, ¿no? En un tiempo preciso, por así decirlo. Y estas cuestiones vaya, en la terapéutica se le hace entender al paciente que entre más consciente haga estas cuestiones que son inconscientes, dejará de sufrir, ¿no? De tanto en tanto. Sí, por lo menos está advertido, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y ya sabes si repite o ¿no? Porque hay personas que dicen yo no lo dejo, yo no la dejo, ¿no? Uh-huh. Puede ser un hombre, una Claro, mujer, una droga, alcohol o lo que sea, ¿no? lo que sea, sí, sí, Yo sí. no puedo dejar de comer, ¿no? O de no comer.
Y es como dicen, el soldado advertido no muere en batalla, ¿no? Ajá. Que es muy interesante. Bueno, tenemos ahorita como 7 minutos, ¿no? Igual pues podríamos hacer un breve corte. Pero antes de eso, pues sí me gustaría saber, tú, o sea, con tu experiencia, que nos contases, ¿no? Esto de la repetición, ¿no? Que se ve prácticamente en muchos pacientes, se logra vencer, ¿cierto? ¿Cómo se logra? Mira, yo creo que cuando la persona entiende por qué sufre lo que sufre con esa enfermedad o con ese síntoma, se desenmaraña algo de lo que venía construyendo, Ujú. porque finalmente ese síntoma, ese malestar que tiene la persona, es lo que le ayuda a poder estar en la vida todavía, anclado a la vida. Exacto. Es como esa muleta que tiene para poder seguir. Ujú. Cuando la persona entiende que a través de eso se está haciendo daño, algo de eso pierde su brillo. Ujú. Pierde como el interés en eso. Y Ujú. entonces ya, si siempre te duele el estómago y entonces sabes que ya tienes que entregar los cortes de mes, no sé, tu trabajo, ¿no? Ujú. Y te va a empezar a doler el estómago porque ya te atrasaste en tu trabajo, hazlo con tiempo, ¿no? Saca tu calendario, haz una Sí, agenda y eso va exacto. a disminuir. Entonces ahora ya no te va a dar el dolor a fin de mes, De alguna forma sino se hace cuando, consciente. Ujú. sino que cuando la esposa te diga no lo Ujú. hiciste bien, te va a dar el dolor. Se va a repetir de Exacto. diferente manera. O sea, no es algo que se vaya a quitar al 100%. Sí, Se sino hace que consciente. se hace consciente, exactamente, que esa es la cuestión, ¿no? Bueno, yo en lo personal recalco mucho a mis pacientes, ¿no? Entre que tú seas más consciente de lo que haces, tenderás menos a repetirlo, ¿no? Y esta cuestión que, bueno, Freud menciona en Más allá del principio del placer, ¿no? Que también dice, hace una mención a la vida onírica de la neurosis traumática, ¿no? Que menciona neurosis de terror, cuyo número de casos se había visto incrementado durante la guerra, ¿no? Y afirma dichos pacientes sueñan una y otra vez con la situación que provocó su enfermedad en cada caso, despertando con renovado terror, ¿no? Entonces, bueno, Freud también estudió esta parte de, bueno, soldados y demás que soñaban, ¿no? Soñaban sueños que se repetían, estos sueños repetitivos, que son indicadores de un síntoma, ¿no? Pues pesadillas, ¿no? Muchas veces de recuerdos de Exacto. muertes o como en alguna película lo vi, pero no recuerdo el nombre, cómo soñaban las partes del cuerpo, pues prácticamente los cuerpos mutilados o partes Ajá. de este. Y justo eso queda como un trauma, un retoño que de la represión regresa una y otra vez Uh-huh. en las noches o en cualquier otra situación que tuviera algún vínculo de representación con esa imagen. Uh-huh. Que es interesante esa parte, ¿no? Incluso, bueno, en algunos, que a lo mejor no tiene mucho que ver con psicoanálisis, pero en algunos test, ¿no? De estos de proyección en dibujo, a los niños con esquizofrenia dibujaban el cuerpo humano como si fuesen transparentes, ¿no? O mutilados o cuestiones así, y ahí se ven sus órganos. Y esas cuestiones son interesantes porque son proyecciones del inconsciente, ¿no? Sí, bueno, y en ese sentido, también a diferencia de la psicología, si bien tenemos todos estos test proyectivos que Uh-huh. interpretan y todo esto, justamente nosotros hacemos lo contrario de Sí, por eso eso, decía ¿no? que no tenía que ver mucho ahí con... Ajá, pero es muy interesante porque Freud todavía retoma todo eso de la psicología para interpretar Uh-huh. estos sueños, estos síntomas. Es justamente con Lacan que se corta eso y entonces todo esto lo revisamos en base al lenguaje, Exacto. Que eso es a lo que lo interesante, ¿no? significa la persona. Que ya estaríamos hablando más como de la terapéutica lacaniana, ¿no? De tipo lacaniano.
Sí, que es muy interesante. Bueno, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Y bueno, ciertamente lo que se analiza muchas veces en la terapia, pues es esto de los sueños repetitivos, ¿no? Los lapsus, en el momento en el que también está hablando el paciente, ¿no? Analizamos todas estas partes del discurso, de cómo cuenta la historia que él tiene, ¿no?, que contarnos. Y de esta forma vamos obteniendo alguna información de esa parte inconsciente, ¿no?, reprimida que tiene el paciente. sí, porque cada vez que vuelve, por ejemplo, un sueño que te cuente y cada vez que lo vuelva a contar y venga y lo vuelva a contar, es que lo volví a soñar otra vez, volví a soñar, te lo cuenta cada vez que va de diferente forma. Y eso que hace la diferencia es ese resto que queda de ese retoño, de ese recuerdo, Ujú. de esa imagen. Exactamente. El Titán ya no es solo un fragmento como era en Freud, de pues es un brazo mutilado, ¿no? Por decirte algo. Ujú. Ya no es ese brazo solamente, sino que en relación a ese brazo. Pues que estaba en la guerra y eran miles de personas, la guerra se dio por tal o cual, ¿no? Que Entonces tiene ya ya es toda un enunciado, no solo una parte de eso. O exactamente. lo que decían, siempre tiene que ver con algo fálico, mi Ujú. interpretación, ¿no? Sino más bien Sí. cómo te relacionas con eso. Sí, exactamente, ¿no? Que bueno, Freud encontró en sus casos de estudio, ¿no?, que estas cuestiones reprimidas, pues en sus casos particulares tenían mucho que ver con la etapa infantil, en lo sexual, ¿no? Pero obviamente, pues cada caso será diferente, ¿no? No podemos generalizar. Bueno, ¿qué te Sí, parece si, bueno, si quieres algo, decir algo y regresamos a un breve corte, ¿no? no sigue, continúa. Bueno, ya estamos de regreso en este breve corte. Y pues comenzamos esta recta final, ¿no?, para más o menos concluir esta parte. Y bueno, sí, mencionábamos algo bien interesante, ¿no?, porque el tema se puso muy interesante. Esto de los sueños que Freud estudió en los soldados, sueños que se repetían. Y cabe destacar que estos sueños, dice él, resultan ser una objeción al principio que había establecido en la interpretación de los sueños respecto a que estos, todo sueño, decía, ¿no?, era la realización de un deseo. En estos casos, dicha función de ese sueño resultaba afectada y constituye de tal modo como una excepción a ese principio que había confirmado, ¿no? Y bueno, esto de los sueños repetitivos es algo bien interesante, ¿no, Paula? Pues sí, porque finalmente en este sueño el deseo se esconde. Es donde se enmascara o como se enmascara, o lo Uh-huh. que diría Lacan es como un semblante de algo, de otra cosa, de un retorno de una imagen que representa Exacto. algo traumático o no necesariamente traumático, ¿no? Uh-huh. Pero que finalmente sí tiene el tinte de goce, lleva Exacto. a la destrucción. Sí, lleva la destrucción implícita, ¿no? Fíjate, me estaba acordando de una película que se llama Si yo hubiera, no sé si tú la llegaste a ver, Uh-huh. Creo que es sí. de 1998. Ajá. Muy buena película, porque en esta película es si yo hubiera, y si yo hubiera vuelven a repetir la escena, y la escena la Mm. repiten otra vez, y dices, no hay si yo hubiera, ¿no? En Creo que sí realidad la he no visto. puede, no existe No eso, ¿no? existe. Sí, sí. Es que Es lo que hay ahorita, es un y imaginario se esa puede cuestión. hacer, Uh-huh. ¿sí? Que Con lo que hay inclusive solamente. hay una película parecida, ¿no?, que se llama El Día de la Marmota, donde repite el mismo Ajá, día, ¿no? Repite el mismo día. sí, Y trata de hacer cuestiones diferentes, ¿no? Que de hecho sí. se tiene un análisis y, bueno, y una reseña de esa película aquí en Zona Psique, Mira qué interesante. que está interesante, ¿no? Bueno, yo voy a leer algo respecto a un sueño, precisamente, ¿no? Dice, había incluido en este libro que les decía de la interpretación de los sueños, la narración de un sueño en el que el padre escuchaba a su hijo reprocharle en estos términos: Padre, ¿acaso no ves que ardo?
respecto a lo que en su momento Lacan dice que no era un ejemplo que pareciera ajustarse a este principio que decía, ¿no? Y al irse a dormir, el sujeto había dejado al cuerpo de su hijo, quien había fallecido y estaba velando, en un cuarto contiguo al cuidado de un viejo canoso, que se quedó dormido, tras lo cual se prendió el fuego en lugar donde ambos se encontraban. Lacan comenta que esa realidad que se representa en el sueño, lejos de ser la fantasía que colma un anhelo, designa otra realidad, donde ubica aquello que Freud denomina ya precisamente pulsión de muerte, ¿no? Y pues es este anhelo, esto que hablábamos de los restos del goce que quedan en ese recuerdo. Uh-huh. Entonces, por eso mucha gente, con el fuego, por ejemplo, podría recordar o revivir eso, ¿sabes? Exacto. Yo me acuerdo mucho que en el temblor que hubo en el 2019, Uh-huh. me encontraba ese día en la calle y veía que la gente corría de un lado para otro gritando, ¿no? Sí, Y sí. decías, realmente no fue tan fuerte, pero era la edad de la gente que estaba a mi alrededor, Sí, que sí. lo que recordaban era el El contexto contexto del 85. 87, Del ¿sí? 85. Exacto. Sí, sí. Recordaban ese, y entonces entra el recuerdo de ese pánico, y es como Exacto. la gente se pone tan mal, Uh-huh. y ahí es donde dices, bueno, están recordando, ahora sí que repitiendo, recordando, repetir, ¿no? Sí. Lo que vivieron. Sí, exactamente. Y esa es una expresión inconsciente, ¿no? ¿Sí? Cabe destacar también, bueno, en Freud, que hace relativo esto bueno, de este concepto de compulsión a la repetición con lo de un juego infantil, ¿no? Él lo refiere al juego infantil con un carrito en el que un niño, unido a él, mediante un hilo, agarraba con su mano, lo arrojaba, haciéndolo desaparecer tras el barandal, ¿no? de la cuna. Y luego la interpretación que hace, el juego se entramaba con la renuncia pulsional que imponía la desaparición de su madre, ¿no? O sea, lo relacionaba esto con el juguete con la madre. Y según Lacan, quien retoma la observación, no se trataría de una simbolización de la madre por medio del carrito ni de la necesidad de que la madre vuelva, sino en cambio de la repetición de la partida de la madre como causa de la decisión, ¿no? Él dice, en alemán, Spalten, ¿no? La decisión o Pues lo división que del sujeto. justamente está haciendo es repetir por medio de este juego Uh-huh. la ausencia-presencia de la madre. Lo que es el Fordar de Freud, que veía como el nieto tiraba de la cuna el carrito, Uh-huh. ¿no? Y se lo daban y lo volvía a tirar. Es justamente esta representación de la ausencia-presencia. Uh-huh. Pero también pasa en el lenguaje, cuando se te olvidan las palabras, las cosas, las llaves, los objetos, todo. Exacto. Es esa presencia, ausencia que estamos resignificando ahí. Uh-huh. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, también en la etapa adulta esto se repite, a veces también con la pareja, ¿no? En una cuestión sintomática, dijéramos, muchos no están preparados como para esto de las citas, ¿no? Y lo rehuyen, de alguna forma rehuyen la presencia, ¿no? Sí, no llegan, no llegan. Ajá. O ponen mil pretextos para no llegar, no estar, ¿no? Cuestiones que también tienen que ver con esta cuestión sintomática, ¿no? Sí, todo el tiempo, y que finalmente, pues no tienes que dar todo, no tienes que estar todo el tiempo, porque si Uh-huh. no hay ese hueco de falta, Exacto. ese corte del que hablabas, se llena, es todo, es la locura, ¿no? Es el Uh-huh. goce total. Entonces siempre tiene que haber ese hueco, ¿no? Esa falta. Exacto. Que eso ya nos lo dirá en su momento Lacan. Y recordando incluso una frase, ¿no? Que tiene que ver con un físico matemático que es Albert Einstein, ¿no? Decía, la locura la definía él como tratar de encontrar cosas diferentes repitiendo lo mismo, ¿no? Él decía que Sí. eso era la locura. De cierta forma pues tenía ahí algo, una razón, ¿no? Y pues ciertamente en el psicoanálisis pues tratamos siempre energías, ¿no? Y eso también es como
comentarlo, a veces se le expresa al paciente sí, ¿no? Yo trabajo con energías en realidad y hacerle ver que su mente es un conjunto de energías, ¿no? Porque muchas veces no lo tienen en eso, en ese concepto, en esa definición, ¿no? Sí, que todo esto proviene de las pulsiones, ¿no? Ya sabes que separaba Freud estos conceptos de la pulsión, que era la fuerza, la meta, el objeto y La este fuente, empuje, ¿no? la Este fuente o el empuje empuje. es esa energía, ese empuje que nos lleva Ujú. a diferencia de los animales, Sí, sí, a hablarlo, a hacerlo en otro tipo de contexto, ¿no? claro. Que ahí es la diferencia, ¿no? Entre pulsión e instinto. Sí, que finalmente estas son las huellas mímicas que se van quedando en la memoria, en los recuerdos, en el inconsciente, en todas estas formaciones del inconsciente de las que hemos estado hablando. Exactamente. Pues bueno, algo que quisieras como abordar como para finalizar, que te puedan también seguir en tus redes sociales, ¿no? O algún mensaje que quieras dar. Pues es muy importante que acudan al análisis, Ujú. que vayan con un psicoanalista, en cualquiera de los casos que sean. A veces no necesita haber problemas, sino simplemente ir a hablar de algo que es como una piedrita en el zapato y está ahí todo el tiempo, Ujú. ¿no? Rozando, rozando, rozando. Exacto. Entonces, para no llegar a que sea un hueco, Ujú. entonces si ya lastime de más, es necesario ir a hablar, es necesario buscar ayuda. Ya los Así tiempos es. ahora ya han cambiado mucho, afortunadamente, y ahora ya se conoce más de Sí, estas cuestiones psíquicas, es muy cierto. más sin embargo, de pronto sí se tira como prefiero ir a ver a que me lean las Al cartas, chamán. ¿no? O el tarot, ¿no? Ajá. A diferencia de ir a ver qué yo puedo hacer con eso que me lastima. Sí, sí, sí. Que es algo Como muy que, marcado en México, ¿no? Pues, por desgracia, esto del pensamiento mágico. sí, justo no caer en esta repetición de este malestar me está matando, ¿no? Porque de ahí vienen las enfermedades crónicas, ¿no? Exacto. O luego dicen es que un asesinato, esto, lo otro o aquello, Y que lo vemos todo todos los tiene días una en causa. las noticias, ¿no? Por Ujú. desgracia. Pues simplemente ahora en el metro, toda la gente que ya es tan común que se avienta, Ajá, sí, cierto, es muy, muy frecuente ya. Antes era ¿no? muy poco, referido, ¿no? Y ahora ya es cada rato que escuchamos estas noticias. Y también por la cuestión de las redes, ¿no? Sí. El simbolismo también que le dan a las redes. Sí, entonces la problemática está ahí latente todo el tiempo, Ujú. simplemente hay que poner un poco de cuidado y tiempo para poder hacer algo con eso, ¿no? Exacto, Y siempre está en nuestras manos. así es. Pues si alguien quiere tomar terapia contigo, tú estás en Ciudad de México. En Ciudad de México tengo el consultorio por el Metro Eugenia, pero también pues doy consulta en línea. A partir de la pandemia, pues estas cosas también cambiaron, ¿no? Sí. Una red social que tengas o un contacto. En Facebook, Facebook. Con Paola Franco. Paula A Franco. ver. Ujú. Ok. Pues bueno, ahí está la comunicación con Paola. En mi caso, bueno, yo doy terapia en Toluca y Metepec, presencial y en algunos casos en línea, no siempre en todos los casos. Y pues me pueden encontrar en Facebook como Carlos López Psicoanalista y en Instagram como carlos.lopez.psicólogo. Pues bueno, esperemos haya sido de su agrado esta entrevista. Y te agradezco mucho el tiempo, Paola. No, gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto ahí en un evento late. Ok.